Ya estamos con el siguiente invitado, me refiero a Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos, Rodrigo, una vez más acá en el Living. Gusto para mí. Se podrá identificar a Luis Miguel físicamente. Y ahí sí sabrán si es inconfundible o no. Lo que ahora con la inteligencia artificial, la voz es podría muy replicarse, difícil, un buen punto. Y es un poco lo que estamos ahora con la Cumbre Mundial de Futuros que vamos a hacer en el Parlamento Uruguayo, con más de 100 parlamentarios de todo el mundo, pero con expertos de la inteligencia artificial, expertos de los líderes tecnológicos. Uno de los grandes problemas es que hoy la inteligencia artificial ya hoy puede imitar a la perfección no solamente cualquier voz, sino cualquier forma en que esa voz se emite, ¿no? Hasta los pensamientos de quien emite esa voz que se está imitando, valga la redundancia, por lo que la capacidad de manipulación, la capacidad de, bueno, la deepfake, como se le dice ahora, que son esas formas de desinformar o plantear falsas noticias o falsos hechos en forma casi imposible de diferenciar. Así que como estoy en ese tema, claro. Estoy en ese tema porque hoy es el gran tema. Hoy se puede imitar. El otro día escuchaba en el Congreso americano, que teóricamente allí están todos los filtros, comenzó una voz y era la voz del senador que no estaba hablando, pero era la misma, exactamente, y después empezó a hablar la voz del senador frente a los líderes tecnológicos, era exactamente igual, con la forma que ese embajador habla, con los cortes de voz. Así que no pude evitar... es impresionante porque hay grandes desafíos para los medios, grandes desafíos para los legisladores, para los políticos, para los países. Sí. O sea, ¿cómo hacemos para regular todo esto? Y además la tendencia es, bueno, yo estoy tratando de abordar, ¿no?, en esta cumbre, va a ser la primera cumbre mundial donde la democracia del futuro realmente hoy está en peligro, está amenazada por la inteligencia artificial. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea, que ahora en la ley de inteligencia artificial, la primera gran ley, comienza diciendo que el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial pone en riesgo no solamente los derechos humanos, sino la democracia misma, porque empieza a ser realmente imposible de diferenciar quién está hablando. Yo puedo además imitar, me podrían imitar a mí, nadie le va a importar, pero... Y hacerme decir a cada público exactamente lo contrario a lo que ese público quiere escuchar. Es decir, a la vez, simultáneamente, pueden llegar a los 3,5 millones, a los 3,5 millones de los uruguayos y hacerle escuchar lo que no les gustaría escuchar, pero de una persona que es exactamente igual a mí, tiene la misma voz que yo, etc. Estamos en un problema y la democracia también misma. Por supuesto, la inteligencia artificial tiene todo lo bueno, lo positivo, las oportunidades maravillosas que tiene, pero también uno no puede ser ingenuo y dejar de ver esos peligros que incluso en la medicina, para enfermedades que realmente no tenían ninguna vuelta y enfermedades mentales sobre todo, bueno, ahora Neuralink, estos nuevos desarrollos del propio Elon Musk, están con intervención directa en el cerebro que por supuesto tiene lo bueno de que te puede sacar la depresión crónica. Perfecto. Ahora, ¿quién es ese? El que ahora no tiene depresión crónica. ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? Sí, apasionante. Un debate muy profundo. Y me dejan pasar el chivo. Este miércoles voy a tener, ojalá que sí, vamos a aprobar un Instituto Nacional de Bioética. Después me puedo ir tranquilo porque es un espacio que para este desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología, ahora reventada, así explotada con la inteligencia artificial que no hace más que apurar todo lo demás, bueno, hace falta un espacio para que la sociedad, junto con los científicos, por supuesto, puedan empezar a entender todo esto, cuánto es bueno, cuánto deshumaniza, ¿no?, en todos los aspectos médicos, biológicos, incluso, bueno, hasta dónde uno está pudiendo diferenciar qué es lo artificial y lo humano, o si estamos dispuestos a ir hacia un cyborg, hacia un poshumano, que por supuesto mejorado y que todo el mundo quiere estar mejorado, porque cuando te empiezan a ofrecer ya en forma bastante accesible posibilidades de que tú puedas a la vez tener una capacidad mental
40 o 50 veces la que tú tenés, ¿no? Los que siempre estamos tratando de mejorar el inglés, por ejemplo, bueno, ya con un chip voy a hablar un inglés perfecto. Todas esas cosas llevan, naturalmente, a ver hasta dónde es Rodrigo, hasta dónde es otra cosa, pero sobre todo el gran dilema que plantea en la desigualdad, ¿no? Es decir, si yo puedo rendir 100 veces más que el otro que no tiene acceso a esos dispositivos, también se genera otra enorme cantidad de cuestiones políticas. Por eso la bioética, que antes se la veía solamente una cuestión de los médicos, ahora realmente es una cuestión política de primer nivel que tenemos que empezar a abordar, y van a estar invitadas especialmente el 25 al 27 de septiembre con los principales expertos de inteligencia artificial, pero también con los principales dirigentes políticos que están buscando las formas de, como veíamos en Oppenheimer, de que estos descubrimientos, que son maravillosos, no transformen por destruir la humanidad. El tema es si, bueno, la humanidad puede detenerlo, porque lo pudo. Viste que la tecnología casi Bueno, siempre lo han pedido los propios avanza. creadores e impulsores de la inteligencia artificial, Cecilia, han pedido un parate por todos Cecilia, estos cuestionamientos que tú planteabas, Goñi, que en el fondo nos llevan a esta pregunta de qué es lo inherentemente humano. Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que no sé cuántos están dispuestos a abordarla. Yo sigo el tema porque soy presidente de la Comisión de Futuros y soy principal organizador de esta cumbre mundial. Todas las semanas, cuando tú escuchás las audiencias, los hearings que se le llama en el Congreso americano, donde todos los grandes líderes tecnológicos, que son millonarios, que ganan miles y miles de millones de dólares por mes, que están siendo los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Sí. Ellos mismos les piden a los congresistas, hay que poner límites porque están pasando cosas que no sabemos por qué pasan. Digamos, no es que uno quiera atemorizar. Ahora, si uno no aborda, no cumple con su deber. Y yo digo, los políticos hoy, los legisladores hoy tenemos también la función de tratar de explicar, más o menos, qué es lo que está pasando. Porque si no genera un temor ahí sí en la sociedad que lleva a que viene después cualquier populista mesiánico a decir, esto es blanco o negro, que no es así, y después empiezan los grandes problemas. La única forma de combatir eso es explicando, tratando de entender. Y en estas cosas, naturalmente, tiene que ser un ámbito, como vamos a ser el Instituto Nacional de Bioética, expertos, científicos y políticos tratando de, bueno, reflexionar y decir qué vale la pena apoyar, qué no, qué vale la pena advertir y qué realmente hay que darle rienda suelta. Está muy bien, muy interesante. Hablemos también un poco de cuidados paliativos. Finalmente fue aprobada esta ley. Recuerdo que viniste aquí al programa cuando era un proyecto. Fue aprobado en diciembre por diputados o la semana pasada en la Cámara Alta con apoyo de todos los partidos políticos. Y ahora tenemos el gran desafío que es la ejecución. O sea, que esto realmente llegue a todo el país. Paola y Cecilia, sí. Con todo esto que estábamos hablando, que hoy la ciencia médica puede hacer casi que cualquier cosa, la interfase cerebro-máquina, que tú puedes empezar a mover cualquier cosa, eso ya es una realidad. Hablar de que hoy, en el 2023, con todo eso de la medicina que hoy te pueden operar de Japón acá, perfecto, no estamos en condiciones de aliviar el dolor con fármacos y tratamientos absolutamente accesibles desde hace muchísimo tiempo. Bueno, es un escándalo, una vergüenza que no podemos dejar de asumir. Tú me decís, ¿por qué hoy, estando todo absolutamente disponible para que nadie tenga que morir sufriendo, pero nadie tenga que vivir sufriendo? Porque hoy tenemos todo lo que estamos acá, familiares, amigos, entornos que están sufriendo en forma insoportable porque no tienen los cuidados paliativos. ¿Qué hablamos de cuidados paliativos? Los cuidados paliativos no son otra cosa que suministrar fármacos adecuados, que están hoy, cada vez además van evolucionando, pero que no son de alto costo ni mucho menos. Y una atención que sabemos que en las situaciones de enfermedad crónica grave o final de la vida, además del sufrimiento físico, y uno no sabe cuánto sufrimiento físico y cuánto sufrimiento psíquico, emocional, porque la angustia de alguien que está no pudiendo caminar, que tiene que hacer diálisis todos los días, que no puede moverse y ni ir a caminar, no puede ver, o que está próximo a la muerte, eso, el dolor, la angustia existencial de uno y del entorno es realmente horrible. Entonces,
Los cuidados paliativos hoy, lo dijeron todos los especialistas que fueron al Parlamento, están en condiciones de aliviar, de superar cualquier sufrimiento insoportable. No lo dice Goñi, lo dicen todos los médicos y lo dijo la ministra de Salud Pública, el otro día una pregunta de Manini Río. ¿Está en condiciones de superar cualquier dolor? Sí, dijo la ministra. ¿En cuánto tiempo Uruguay puede poner los cuidados paliativos accesibles al 100% de los uruguayos? La ministra dijo, 1 año y medio, aprueben la ley y yo me encargo de obligar a todos, porque es muy fácil. ¿Y usted que ha estado tanto en el interior, en su carrera política, realmente piensa que es posible eso de que sea a nivel nacional? Tiene que haber. Y estos días he estado comentando, muchos además me han llamado de las instituciones médicas, porque en realidad los humanos precisamos que nos empujen un poquito. Y las instituciones médicas, con todos los problemas que tienen, a veces estos temas, y sobre todo el cuidado en nuestra sociedad, en la que estamos todos, dejó de ser un gran valor. Quien cuida, imaginen cualquiera de las profesiones que cuidan, no es glamuroso, no está. La sociedad hoy no premia al que cuida. El que cuida, y también la medicina ganó esa cultura. Antes la medicina era básicamente cuidado, porque las posibilidades de curar eran pocas. Básicamente lo que hacía el médico era cuidar, por supuesto, con su conocimiento y su autoridad, ¿no? Ahora el foco ha estado, porque la tecnología y los nuevos fármacos ponen en la curación. Y el cuidado, cuando no se puede curar, que debería ser lo que pasa en primer plano, cuando no se puede curar, siempre se puede cuidar, bueno, dejó de ser en todas las instituciones médicas. Incluso, yo pongo un ejemplo que es la prueba del 9. Hoy, en nuestra Facultad de Medicina de la República Oriental del Uruguay, nuestra Facultad de Medicina, están terminando los nuevos médicos que están terminando su carrera y nunca hicieron un curso de cuidados paliativos. Entonces, ¿qué está demostrando eso? Que la propia Facultad de Medicina, no de este decano que está muy preocupado en revertir eso, sino que fue la Facultad de Medicina dejando los cuidados y la forma de suministrar un fármaco. Cuando hacen la encuesta ahora al Ministerio de Salud Pública dice, ¿cuántos médicos saben suministrar un fármaco de estos que te posibilita aliviar el dolor? La mayoría no lo sabía hacer. Entonces, por supuesto, lo que hay que hacer es lo que está disponible, poner los medios y, por supuesto, que cuando se habla de cuidados paliativos no es cualquier cosa, ¿no? Porque yo siempre digo, si tú estás en una enfermedad terminal, con todo ese sufrimiento que tiene también esa última parte, si a vos te dan un alivio ahora, a las 4 de la tarde, y a las 8, que vos estás de vuelta con ese dolor insoportable, no te dan nada, si a ti, que hoy están los mecanismos, los dispositivos tecnológicos para que te hagan un tratamiento del dolor permanente, bueno, si eso no se pone en tu casa, vas a estar a las 8 de la noche desesperado tú, angustiado tu familia, tus hijos que no van a ir a trabajar, todo eso que genera, ese círculo vicioso que genera, ¿por qué? Y porque los cuidados paliativos no se priorizaron. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora tenemos que, con vergüenza, si tenemos un poquito de vergüenza, poner todos los medios para que no exista ningún uruguayo sufriendo en forma insoportable, ni ningún uruguayo que tenga que morir. Ahora están muriendo miles de uruguayos sufriendo en forma insoportable. ¿Por qué? Porque no se les ofrece los cuidados paliativos. Eso es una vergüenza nacional, que me parece que ningún buen uruguayo, ni ninguna buena persona puede decir, bueno, busquemos otras alternativas. ¿Usted lo sufrió en su propia vida esa situación? Sí, porque yo creo que yo tengo 56, Cecilia. He tenido una cantidad de situaciones y realmente es complicado, porque por todo lo que genera. Todos tenemos, yo también tengo muy buenas experiencias en las cuales la persona pudo vivir sus últimos días sin el dolor y el sufrimiento insoportable y pudo conversar conmigo, con sus hijos, con su esposo, diciendo, bueno, despidiéndose, hablando haciendo resumen de su vida y ayudando a los que quedan a quedarse también con proyectos, a continuar los proyectos de la persona que no va a seguir. Es decir, si hay algo que todos los humanos sabemos que va a pasar es la muerte. Que además, cuando uno tiene mi edad, sabe que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, y en general, hoy con todos los adelantos, cada vez vivimos más, pero vivimos más con enfermedades, porque hoy lo que hace la ciencia médica y la que es la ciencia y la tecnología es permitirte superar enfermedades que antes te llevaban un mes. Ahora hay enfermedades que hasta hace muy poco te llevaban un mes y ahora vivís 3, 4, 5, 10, 15 años. Pero esas enfermedades solamente tú podrás sobrellevarlas bien
si tú tienes el tratamiento al dolor adecuado. ¿Por qué? Porque tienen sus dolores, tienen su sufrimiento. Entonces, es increíble que logramos lo más difícil, que ahí sí se necesitan altos costos, los medicamentos de alto, ahí sí se necesitan, para superar el momento crítico de la muerte, para que esa enfermedad te permita seguir viviendo. Ahora, lo más fácil, que es que ese tiempo que tú vas a seguir viviendo, puedas vivirlo bien. Con calidad de vida. Con calidad de vida, esta es la palabra, gracias. Está al alcance de la mano y no se hace. Ahora, Rodrigo, tú planteaste que no se discuta el proyecto que hay sobre la eutanasia hasta que no haya una cobertura al 100% de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque, en palabras del Colegio Médico, la Academia Nacional de Medicina, la FEMI, por decirte las tres más importantes del país, palabras textuales. Una organización dijo sería una obscenidad aprobar la eutanasia sin cuidados paliativos 100%. ¿Por qué? A ustedes dos, en la misma situación, yo a una persona que no tiene recursos le voy a decir, mira, yo la única forma de aliviarte el sufrimiento es quitándote la vida. A ti te voy a decir, no, a ti te puedo hacer dos cosas, porque tú estás en una mutualista que tiene el cuidado paliativo. Yo te puedo ofrecer aliviarte el dolor, el sufrimiento y que puedas vivir durante 5 años, 3 años o un mes sin sufrimiento. Esa situación que ante la muerte, que es lo que teóricamente nos iguala a todos, siempre decimos la muerte nos iguala a todos. No, ni siquiera eso es mentira, porque a ti la muerte te la voy a dar anticipadamente porque no te puedo aliviar. Y a ti te voy a dar el alivio, y aunque murieran en el mismo momento, uno va a morir sufriendo en forma insoportable y la otra va a ir muriendo con su familia. Entonces, el ministerio dijo obscenidad. El Colegio Médico, el que representa a todos los médicos de Uruguay, dijo, sería una paradoja imposible de explicar, palabra de la presidenta del Colegio Médico en el Parlamento, en acta, una paradoja imposible de explicar que se considerara la aprobación de la eutanasia sin antes no haberle dado a todos los pacientes en igualdad de condiciones la misma posibilidad de alivio de sufrimiento por los cuidados paliativos. Cuando a veces el cuidado paliativo en sus momentos más extremos, cuando hay una persona que va hacia un deceso, funciona como una suerte de eutanasia. Bueno, en realidad el objetivo es aliviar el dolor, pero en los hechos el cuidado paliativo de una enfermedad que no tiene cura y que va a derivar sí o sí en la muerte termina siendo una ayuda hacia ese momento. Los cuidados paliativos, los especialistas te dicen que los fármacos no te anticipan. La sedación paliativa, que es cuando ya el sufrimiento es insoportable, que te quita nivel de conciencia, digamos, como así se dice, o te minimiza, algunos dicen que te acorta la vida, los especialistas dicen que no. Ahora, en los hechos lo importante es que esa persona tenga la sedación paliativa, tenga el alivio del dolor. Claro. Eso es lo más importante. Y reitero, yo creo que mayoritariamente tengo la esperanza, me cuesta, como dijo la presidenta del Colegio Médico, es muy difícil que el Uruguay pueda darle a 2 personas en su momento clave, y nada menos que hablando de la vida, a uno puede decirle yo te alivio y al otro le puede decir yo te quito la vida. Lo que pasa es que son cosas distintas, ¿no? En realidad, digo, y creo que todos quienes hasta defienden este proyecto de ley de eutanasia están de acuerdo con los cuidados paliativos. Son paralelos. Los cuidados paliativos... Pero hoy no es posible, Paula, porque hoy al de Vergara, hay muchos pueblos del interior y muchos barrios de Montevideo. Pero los cuidados paliativos se utilizan a veces hasta cuando el final no es la muerte, se pueden llegar a utilizar para un tratamiento. Hoy la mitad, más de 10.000 uruguayos que lo necesitan hoy, No, eso lo tengo clarísimo. Y entonces yo te pregunto, y yo te voy a decir, te voy por la otra vueltita. Es muy común, hablamos mucho del suicidio, ¿verdad? Buena parte de los suicidios es por sufrimientos insoportables que no se alivian. Está demostrado. Por otras muchas causas, pero una buena parte es la gente mayor que tiene una enfermedad con un sufrimiento insoportable que no te la alivian, se terminan quitando la vida. Entonces, lo que se llama el deseo de anticipar la muerte es un síndrome muy común, es decir, un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Bueno, tengo un sufrimiento, tengo una frustración, el deseo de anticipar la muerte. El deseo de anticipar la muerte, hoy, tú tenés un deseo de anticipar la muerte, pero no te van a dar la muerte. Hoy no te la van a dar. Entonces tu deseo, o porque se ha tratado, o porque no le den corte, la mayoría de los casos, aunque hay casi 1.000 suicidios por año, la mayoría de los casos no termina en una concreción de quitarte la vida. Ahora,
muchos de esos casos, cuando son tratados por los cuidados paliativos, el deseo de anticipar la muerte desaparece. ¿Qué te dice el Maciel, que tiene la mejor unidad de cuidados paliativos? De 10 personas que vienen y me dicen, doctora, doctor, me quiero quitar la vida, no quiero vivir más, cuando reciben cuidados paliativos, ya dicen quiero seguir viviendo. Entonces, si yo voy a dar la posibilidad de la muerte anticipada, porque es un derecho la eutanasia, bueno, si yo voy a dar ese derecho, cuando venga alguien a decir, por una enfermedad, que es un universo de más de 200.000 uruguayos que estarían en condiciones de pedirla, dice, yo quiero, doctor, quitarme la vida, si es un derecho, el doctor se la va a tener que quitar, porque si no, no es un derecho. Entonces, entramos en una situación tremendamente paradójica e injusta de que va a depender si a ti te alivian o a ti no te alivian. Ahora, tú me decís, Goñi, entonces, ¿qué me va a decir usted dentro de un año y medio? Bueno, dentro de un año y medio vemos. Si realmente, como dijo la ministra de Salud Pública, en un año y medio Uruguay puede lograr que el 100%, ahí seríamos una vanguardia. No me joroben con vanguardia, con la eutanasia. La eutanasia viene para atrás, es retrógrada. ¿Usted ahí daría su voto favorable a la eutanasia si están implementados los cuidados paliativos? No, porque yo creo que la mejor respuesta humana sigue siendo los cuidados paliativos. Pero, y yo tengo que acompañar a esa persona. Igualmente, si hablamos de justicia o injusticia, sería mucho más injusticia. Quitarte la vida es siempre una injusticia. Yo te quito lo más valioso que tengas. Tú podrás creer mucho en el más allá. Pero si yo te quito la vida, te quito la vida. Te quito la vida. Es decir, el médico lo que hace, como dice la eutanasia, es quitar la vida al paciente que se lo pide. ¿Tá? Entonces, yo creo que sí, aunque eso para mí siempre es injusto, yo creo, estoy convencido que siempre es injusto, quitarte la vida a ti, porque yo no soy nadie para quitarte la vida a vos, por más que me la pida, y andás a ver por qué me la pedí, pero, ¿tá? Porque si hablamos de libertad, no seamos hipócritas y fallutos, si hablamos de libertad, si queremos dar la eutanasia por libertad, y que cada uno puede quitársela y pedir que le quite la vida cuando quieran, entonces se la permitimos quitar a todos. Entonces no hablemos más de la prevención del suicidio. No, en realidad digo, cuando se habla de quitar la vida, digo, después de un proceso, ante determinadas circunstancias. Muy amplia, ¿eh? Sí, bueno, claro, lo que dice que si en realidad es por defender la libertad de que la persona tenga la opción, podría ser para todos. No, sí, pero es ante determinadas situaciones. Mira que hay promotores, los principales promotores de la eutanasia, hablan de la libertad. Y si por ello fuera, recordarán cuando una diputada dijo también a los niños, porque es la libertad y la autonomía de los niños también, progresiva, que después se armó un escándalo y le echaron para atrás. Sí. Es decir, si tú vas a hablar del sufrimiento insoportable, yo creo que la mejor respuesta humana, civilizada, y que además hoy, con todos los adelantos de la tecnología y la ciencia médica, cada vez más te van a poder aliviar mucho más rápido y mucho mejor. Incluso situaciones en las cuales tú no podés moverte, vas a poder moverte. Entonces, es una solución que cree muy poco en lo que viene en la ciencia. Pero, en cualquier caso, si es el sufrimiento insoportable, aliviémoslo. Primero. No, eso está clarísimo. Ahora, que hay coincidencia. Entonces yo pregunto, ahora, también está claro. Por algo se aprobó por unanimidad. No podemos ser ingenuos. Sí. Si abrimos la puertita, hoy, ¿por qué no se dan los cuidados paliativos al 100%? Y porque de alguna forma los cuidados paliativos no agarran mucha gente el viaje. Porque cuando ustedes van a las unidades de cuidados paliativos, en esta sociedad en la que nos cuesta cada vez más cuidar, no son muchos los médicos y los enfermeros que están dispuestos. Yo cada vez que voy a una unidad de cuidados paliativos termino con varios lagrimones, porque hay que ver a esos médicos y a esos enfermeros entregando su amor, su cariño y su afecto ante situaciones que saben que se van a morir en poco tiempo. Ahora, la eutanasia termina siendo un atajo mucho más fácil, porque además es cortito. El cuidado paliativo, vos tenés que cuidar a la persona horas, días, meses. La eutanasia, en 2 o 3 horas, 4, porque tampoco es automática, el problema se termina. Entonces, los incentivos en los humanos, lamentablemente, cuando se abre el camino eutanásico, por eso cuando tú mirás a Holanda, siempre, todos los años sigue creciendo. Los países, en Canadá, un salto. Todos los países cada vez más la eutanasia se va agrandando, se va creciendo. ¿Por qué? Y porque es el atajo en la sociedad de hoy. Es terminar con el problema, terminar con la vida y el humano. Yo sigo apostando a que el Uruguay, primero que nada, decimos que somos vanguardia, que seamos el primer país en el mundo en tener los cuidados paliativos para todos. Después sí hablamos de humanismo y vanguardia. Ojalá que en un año y medio tengamos esos cuidados paliativos en todo el territorio, país, en todo el territorio nacional, por favor. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte. Gracias.